¿Qué tal? Muy buenas. Soy José Fernando Muñoz, arquitecto y socio de la empresa BM2 Arquitectos. Bueno, pues en este vídeo les resumo un poco la publicación que hemos realizado sobre planificación de una instalación deportiva pública, editada por Diputación de Almería, dentro de su programa Almería Juega Limpio Innova 2024. Les resumo brevemente el contenido de lo que vamos a comentar. Tras una pequeña introducción, pues pondremos en contexto lo que puede ser la definición de una instalación deportiva. A continuación, enumeraremos algunos de los factores que, desde mi punto de vista, deben ser considerados en su planificación. Daremos una breve reseña de lo que significa la gestión integral de un proyecto y la figura del gestor de proyectos o el project manager. Un acercamiento sobre buenas prácticas en función de la experiencia de mis años de actividad profesional. Y finalizaremos charlando acerca de posibles desafíos, oportunidades para, digamos, resumir en unas conclusiones las consideraciones que pueden resultar más relevantes. La correcta planificación de una instalación deportiva pública recomienda considerar una serie de factores clave que permitan alcanzar las mayores cotas de éxito posibles en cuanto a su funcionamiento futuro. No cabe duda de que determinados conceptos ya algo manidos, digamos, como las prácticas medioambientales sostenibles, la accesibilidad, el bajo mantenimiento, el diseño de espacios versátiles, etcétera, pues ya son comunes a estos procesos. Pero, sin embargo, sí tengo que decir que aún creo que estamos muy lejos de que esto y otros procesos que deberían estar ya muy presentes en la planificación de este tipo de instalaciones, pues se lleven a cabo de una manera, digamos, correcta. Existen multitud de agentes intervinientes en el proceso constructivo de una instalación, entendiendo por este proceso pues desde el momento en el que se produce la gestación inicial del proyecto hasta su puesta en funcionamiento, ¿no? Y dentro de este grupo de agentes, el arquitecto pues juega un papel fundamental, ya que en muchas ocasiones se le acaba considerando como el responsable de aglutinar las diferentes necesidades y de plasmarlas en un trabajo profesional que al fin y al cabo es el que va a servir de desarrollo para la obra futura y para la gestión del centro. Entonces, la experiencia me permite un poco sugerir ciertas consideraciones al respecto de todo el proceso de planificación y algunas recomendaciones de posibles mejoras. La instalación deportiva pública es un espacio físico, abierto o cerrado, destinado al desarrollo de actividades deportivas y recreativas y disponible para el uso de la comunidad en general. Lo normal es que sean financiadas y gestionadas por las instituciones públicas, pero ya sabemos que existen otras fórmulas alternativas, tanto de financiación como de gestión, reguladas por la ley, que permiten la entrada de entidades privadas. Obviamente, el objeto principal de esta infraestructura es el de la promoción del bienestar físico, mental y social de la población a través de actividad física o de la práctica deportiva en general. En los últimos tiempos es claro que la construcción de instalaciones deportivas ha proliferado. El claro aumento de la conciencia sobre la importancia de la actividad física de la salud y el bienestar en general pues ha hecho que no solo las empresas privadas, sino también las propias administraciones inviertan recursos significativos dentro de sus políticas de promoción de la salud, para la creación o reforma de sus instalaciones, de modo que sean espacios accesibles y seguros y que permitan desarrollar actividades no solo relacionadas con la competición, sino también abarcando otro tipo de ámbitos, tales como pues, el tratamiento o prevención de enfermedades crónicas, mejora de la salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? O simplemente sirviendo como punto de encuentro entre personas y, digamos, potenciando el sentido de pertenencia a una determinada comunidad. Por tanto, la planificación de este tipo de instalaciones son muy relevantes y merecen cuando menos una atenta mirada. En cuanto a los factores a considerar en la planificación de este tipo de instalaciones, podemos destacar o enumerar algunos de ellos. Lo primero, obviamente, es necesario realizar un análisis de la demanda y de las necesidades de la comunidad en cuanto a actividad física, deportiva o recreativa. Es más que recomendable el realizar encuestas, estudios de mercado fiables, entrevistas con todos los posibles agentes interesados, incluyendo los grupos del tercer sector, por supuesto, o sea, todo tipo de clubes, asociaciones, etcétera, y cualquier otra acción que permita conocer los intereses particulares de lo que serán, pues al fin y al cabo, los futuros usuarios potenciales de la instalación. En relación con la localización, pues lo habitual es que el planeamiento del municipio ya haya reservado previamente los espacios necesarios y obligatorios para las diferentes dotaciones entre las que se encuentran pues, nuestras instalaciones, las que tratamos en estas pequeñas charlas. Los PLID o Plan Locales de Instalaciones Deportivas, pues son los documentos que ya habrán desarrollado lo inicialmente previsto por el PEDIDA, el Plan Director de ámbito autonómico, y deben ponerse sobre la mesa en coordinación con el planeamiento propio urbanístico del municipio. La cercanía a áreas residenciales, pues obviamente también son importantes en cuanto a la ubicación,
relación con el transporte público y, por supuesto, ya es absolutamente innegociable la accesibilidad completa para personas con movilidad reducida y que tienen que ser, sin duda, tenidos en cuenta. Definir qué tipo de instalación vamos a planificar es un punto clave, ya que de ello va a depender en gran medida el éxito de la futura gestión. Existen conceptos tales como la versatilidad de espacios que ya son innegociables, porque además las tendencias de las diferentes actividades pues son bastante cambiantes, como sabemos, ¿no? Desde mi punto de vista, este tema es muy relevante, ya que hay multitud de ejemplos de espacios que se crearon con un diseño rígido y que no sirven más que para determinados usos, ¿no? Determinados usos. No olvidemos que estamos gestionando fondos públicos y que necesitamos tender a una ocupación máxima de la instalación en cualquier circunstancia, más allá de cualquier moda de tipo temporal. Entonces, en este sentido sí creo importante destacar que las instalaciones, antes que cualquier otra consideración, deben ser, digamos, máquinas perfectas, ¿no? En cuanto al presupuesto, pues las estimaciones iniciales deben separar claramente lo que es puramente obra de lo que significa cualquier tipo de equipamiento. Este es un tema interesante porque ha surgido en bastantes momentos a lo largo de la experiencia de estos años, ¿no? Es verdad que hay veces que por simplificar procedimientos pues se ha incluido el equipamiento en el presupuesto de la obra y digamos que al instalarlo por parte de la constructora pues se ha ofertado un coste superior porque al fin y al cabo la constructora incluye sus propios gastos generales, beneficio industrial, otro tipo de conceptos que pueden eliminarse o ahorrarse en el caso de que ese equipamiento pues se saque directamente a una partida presupuestaria diferente y de hecho pueden ir en capítulos diferentes de los presupuestos municipales. De hecho, el capítulo 2 de gastos corrientes pues, correspondería a este tipo de equipamiento, mientras que el capítulo 6 es el de las inversiones, que sería el de la obra en sí, ¿no? Por tanto, todo esto que se pueda sacar como equipamiento pues redundará al fin y al cabo en un beneficio económico significativo para la inversión que requiere una instalación deportiva. Por supuesto, incluir los costes de mantenimiento necesarios, no recomendables, sino absolutamente necesarios, porque la planificación no solo debe pensar en la instalación en sí, en su construcción, sino en toda la vida útil de la misma, ¿no? Incluida por su uso y hasta el final de su vida. Que las instalaciones sean seguras, pues es algo también que ya se da por aprendido, ¿no? Digamos que el tema de la sostenibilidad sí requeriría un poco una mención un poquito aparte, y me gusta lo de la sostenibilidad siempre en entrecomillado, porque es un término que se vende muy bien a nivel político, pero que engloba demasiadas cuestiones relacionadas con ello, ¿no? Si nos ceñimos exclusivamente a la sostenibilidad medioambiental de una instalación, ya dando por sentado que cualquier tipo de sostenibilidad social o económica pues están previamente justificadas, pues este tipo de sostenibilidad medioambiental empieza desde el propio diseño. El empleo de materiales locales, de bajo mantenimiento, el que el edificio o la instalación cuente con una envolvente potente a nivel de aislamiento, el uso de energías renovables o determinadas instalaciones de gestión eficiente de recursos, etcétera, ¿no? Pero no olvidemos que en general todas estas cuestiones hay que meterlas también en presupuesto. Eso es importante destacarlo porque suelen afectar de manera muy directa a la inversión inicial y deben valorarse en el medio plazo, no en el corto plazo. Es muy importante, pues eso, esa valoración de hasta qué punto una instalación puede ser económica o cara, todo entrecomillado, en función de que esté correctamente planificada o no. Y con eso, pues me quiero referir a que podemos tener, por ejemplo, un trabajo muy serio sobre una demanda muy justificada y trabajada de una determinada instalación y que necesita de una inversión inicial, pues superior a la media en principio, pero que después, sin embargo, retornará en un periodo razonable de tiempo, o sin embargo, por el contrario, podemos tener el caso extremo, una instalación que es muy económica, que cumple un objetivo temporal concreto. Sin embargo, pues lo mismo no está pensada para el largo plazo. En ambos casos y en todos los intermedios que quepan entre estos dos extremos, pues cuanto mejor estudiadas y planificadas estén, pues mejor garantía de éxito obtendremos al final. Y es que lo realmente importante, y es lo que realmente importa que se entienda por parte de las diferentes administraciones que intervienen en la planificación. Finalmente, en este punto, una breve reseña al estudio de viabilidad, que desde mi punto de vista, bueno, pues aglutina todo lo que ya estamos comentando y que se considera imprescindible como herramienta de acompañamiento en todo el proceso de planificación de la instalación, porque será nuestra guía o nuestro manual de concepción inicial. Y debe ser profesional. Merece la pena desarrollar una contratación previa, seguramente, para este tipo de trabajo con consultora especializada, y además en nuestra tierra tenemos muchas y muy buenas. Habitualmente en nuestro estudio, cuando solemos concursar a este tipo de licitaciones de proyectos de instalaciones deportivas, pues solemos hacerlo de hecho en equipo con alguna de estas consultoras de gestión deportiva porque entendemos que se aporta un valor
añadido importante a la propuesta que se pueda presentar al concurso y creemos que es muy significativo. Bien, con respecto a la gestión del proyecto, una de las definiciones que circulan por la red sobre qué es la gestión integral de un proyecto es esa de que conjunto de actividades temporales que buscan el éxito de un producto o servicio. En definitiva, bueno, pues se trata de profundizar en una metodología que podamos aplicar a la planificación de las instalaciones deportivas y que aporte un valor añadido y a la vez que repercuta directamente en una mejor instalación. Esa metodología debe acompañarnos de principio a fin, es muy importante porque es habitual que haya muy buenas intenciones en algún momento del proceso, al principio, a la mitad, al final de la obra, o incluso cuando la obra ya está en funcionamiento, pero no suele existir continuidad, ¿vale?, en ese tipo de acompañamiento, digamos. Por tanto, deben buscarse a las personas con las habilidades necesarias, no solo para planificar, sino para ejecutar y monitorizar y controlar el proyecto en su conjunto, de modo que intentemos minimizar errores o riesgos. Esta figura a día de hoy puede decirse que no existe podemos hablar con cierto conocimiento de causa, repito, únicamente por la edad que tenemos, no por otra cuestión. Desde hace más de 25 años diseñamos este tipo de instalaciones, hemos realizado algún que otro proyecto y hasta el día de hoy se ha avanzado bastante en cuanto que los pliegos están bastante más trabajados, pero casi nada en el seguimiento del proyecto, casi nada. Con alguna excepción, por supuesto, pero habitualmente el arquitecto, y hablo desde el punto de vista propio de mi actividad profesional, pues se queda bastante abandonado a su suerte, con lo que realmente lo que el arquitecto suele demandar es que exista una mayor participación de otro tipo de agentes, un mayor control de supervisión de su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, suele haber muchas muestras de descoordinación y bastante falta de control. Por todo esto, en una metodología basada en la gestión de proyectos, que es lo que aquí queremos un poco incidir, y que ya, por supuesto, multitud de empresas la utilizan, pues se pueden conseguir definir estrategias ágiles y efectivas que permitan realizar una planificación, seguimiento y un control eficiente. ¿Qué ventajas tiene la gestión de proyectos? Pues hay muchas, ¿no? Pero optimización del tiempo, reducción de costes, mayor compromiso del equipo que está trabajando, y no solo el equipo de arquitectos, sino el resto, como digo, de agentes que intervienen en este proceso, el mejor control de los riesgos y, al final, una mayor satisfacción del cliente usuario, que es realmente el objetivo final. ¿Qué grandes tipos de metodologías existen en el tema de la gestión integral de proyectos? Pues hay básicamente 3 tipos y son muy sencillas. Las metodologías denominadas ágiles, que suelen dividir los proyectos en fases o tareas más pequeñas y con ello pues optimizan su ejecución. Metodologías tradicionales, que al fin y al cabo la planificación se suele realizar con mucha antelación, todo está a priori bien proyectado y bien definido, y en este caso los detalles pues cuentan más que el tiempo y el coste empleado. Y después, pues una tercera opción serían las metodologías híbridas, que como su nombre indica, pues son mezclas de las dos anteriores. Creemos que, de todas maneras, en cada proyecto lo ideal es establecer cuál es el correcto balance de estos 3 tipos de metodologías de gestión de proyectos y definir cuál se adapta mejor al proyecto en concreto. Hay multitud de enfoques o técnicas mixtas, multitud de tareas que serían, bueno, motivo de otra charla, otra ponencia independiente, ¿no? Pero así algunas de estas técnicas que podemos enumerar son técnica Scrum, técnica Kanban y técnica FDD, que les invito a que profundicen un poquito sobre ellas. Bien, la misión de un gestor de proyectos o de un project manager es la de reconocer el proyecto que tiene por delante y ser capaz de diseñar una estrategia adecuada para ese proyecto. Contando con esta figura de principio, hombre, pues la administración obviamente podrá coordinar los tiempos y los pasos necesarios con mayores garantías. ¿Qué coste tiene el gestor de proyectos? Pues sí, tiene un coste, tiene una repercusión económica, pero es una repercusión este gasto es como, al igual que otro tipo de herramientas, como el propio, digamos, no sé, digamos, el estudio de viabilidad, pues tiene un impacto pequeñísimo en comparación con los beneficios que se obtienen de estas dos herramientas, ¿no? Los beneficios tanto en económicos como en reducción de tiempo y como en calidad de los procesos y al fin y al cabo calidad del producto final, pues son, vamos, muy importantes, muy significativos. Por lo tanto, el coste de un proyecto, de la figura de un proyecto o de un gestor de proyectos es de sobra, está una mejora, por supuesto, más que recomendable y con un coste muy amortizado. Casualmente, mientras preparaba esta charla, este vídeo, pues hemos tenido la oportunidad de conocer alguna licitación de servicio de arquitectura
para una instalación deportiva donde se exige incluir la figura del project. Bueno, como comentario al margen un poquito, lo ideal es que esta figura de project no esté dentro del equipo de arquitectos, sino que sea completamente externo. O sea, que controle al equipo de arquitectos, controle a la constructora, controle a los diferentes agentes que intervienen en el proceso constructivo y que sea, digamos, de confianza como un organismo de control adicional de parte de la propiedad y profesional. ¿Qué aspectos clave maneja un gestor de proyectos? Pues elabora una planificación detallada, asignar los recursos, tanto humanos como materiales, ¿vale?, para ejecutar el proyecto junto con la administración, realiza una coordinación eficiente, que es muy importante este tipo de coordinación. Digamos, la comunicación efectiva, que es otro de los grandes debes de la planificación en una instalación deportiva, pues se favorece con esta figura, de modo que las diferentes partes involucradas pues ya no tienen sus propios funcionamientos independientes, sino que están coordinados de manera permanente. Ya hemos hablado de la gestión de riesgos, pues se deben identificar y se deben gestionar los riesgos potenciales que surgen durante el desarrollo de un proyecto previamente, con objeto de tomar las decisiones que sean pertinentes en cada momento y eliminar ese tipo de riesgos o al menos minimizar el impacto que puedan tener, ¿no? Realizar un plan de seguimiento y control que permita monitorizar todo el avance de la planificación, su adaptación a posibles cambios que puedan surgir, etcétera. Y en definitiva, pues realizar una correcta gestión de la calidad, que no solo es los procedimientos, sino también, pues, una vez iniciada la obra, los diferentes tipos de materiales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues tras lecciones aprendidas y buenas prácticas. Bueno, tras esta etapa de práctica profesional, pues no cabe duda que en estas licitaciones en las que ha habido asignación de recursos humanos cualificados y suficientes para el acompañamiento en este proceso constructivo, ha habido mayor probabilidad de éxito en cada una de las fases del proyecto y de la obra. Y eso tenemos claro que es un signo claramente diferenciador en positivo, por supuesto. Lo demás, cualquier otra cosa sería pues confiar en que cada profesional digamos, haga bien su trabajo, cada uno en su parcela, conforme a su leal saber y entender, y obviamente eso conlleva unos riesgos que desde mi punto de vista son completamente inasumibles para una administración o para un trabajo hecho con ciertas garantías. Hay un punto importante, ¿dónde queda la figura del gestor deportivo en todo este asunto? Pues habitualmente es la gran olvidada, porque suele ser un mero receptor del producto y se le deja poca o nula intervención en todo el proceso, cuando lo ideal es que sean partícipes activos desde el momento en el que el papel está en blanco hasta el final de la obra. Yo creo que eso es agradecido por esta figura y absolutamente necesario, porque tienen conocimientos suficientes de la realidad del municipio y pueden aportar muchísimas cosas muy interesantes. Y además este tipo de cambios que después suelen aportar en fases no recomendables, pues cuestan poco cuando se realizan al principio de la planificación. Esto es realmente, a eso se refiere el planificar, a no ir parcheando, sino tener todo perfectamente pues monitorizado desde el principio y bien resuelto. La preparación y redacción de los pliegos, pues también merece su consideración aparte y sería también para otras charlas. Hay que dedicarle mucho tiempo y muchos recursos. Tienen que estar bien hechos y orientados a lo que se pretende conseguir. A la semana en esta oficina pues se revisan varios pliegos de potenciales recursos, de potenciales concursos, perdón, y es curioso cómo con ciertos indicadores sencillos ya se puede establecer a priori si habrá mucha o poca concurrencia, si son más o menos fiables y transparentes o no. En fin, en general, cuando los concursos tienen mucho peso de criterios objetivos frente a los subjetivos, pues suele ser signo de que suelen ser, digamos, poco transparentes o tan poco trabajados, porque obviamente está evitando la figura del comité de expertos, que suele ser recomendable en un concurso de arquitectura, que suele tener bastante potencia en cuanto a la calidad subjetiva. Y bueno, pues se reduce mucho la licitación, se suelen también tratar temas de solvencia excesivos desde mi punto de vista, y es recomendable que tipo de concursos de arquitectura de instalaciones deportivas, que son los que nos ocupan, pues cuenten con comité de expertos. Obviamente requieren algo más de trabajo, pero sí garantizan que el producto final va a tener una resolución mucho más objetiva dentro de lo que cabe. ¿Desafíos y oportunidades? Pues bueno, pues entre las limitaciones más habituales que tiene la planificación, o a las que se puede enfrentar, pues están las financieras, que afectan a la calidad y funcionamiento de la instalación. Conviene dimensionar correctamente los presupuestos, búsquedas alternativas, etcétera, etcétera, subvenciones, etcétera, etcétera, o colaboraciones con la empresa privada.
restricciones de espacio, que puede ocurrir cuando, no sé, en determinado no tenemos el espacio suficiente, en zonas densamente pobladas, etcétera, por lo que a veces puede ser necesario repensar si ese espacio que tenemos disponible no es apto para este tipo de uso. Limitaciones derivadas de los plazos son muy importantes también, especialmente si el criterio político tiene un objetivo demasiado a corto plazo. Y habitualmente tengo la experiencia también de que se concede poco tiempo a los proyectos y a la ejecución de las obras, suele ir todo muy ajustado, y habitualmente lo que resulta va en detrimento claro de la calidad de los procesos, incluida la gestión posterior de la extracción, que repito, ya no es solo los 2 años de una obra o los 3, incluyendo el proyecto, sino que la extracción está pensada para durar 20, 30, 40 años, 50. Y por último, lo que ya se ha comentado, pues esas demandas cambiantes también son pues una limitación habitual. Por contra, creo que existen grandes oportunidades claras para la innovación. Entre ellas, pues introducir, como hemos dicho, a esta figura del gestor de proyectos, que ya se ha comentado. Hablo también de instalaciones de determinado tamaño, ¿no? Obviamente no tienen sentido para inversiones pequeñitas, o a lo mejor en ese caso la repercusión económica ya sí sería significativa. Potenciar los diseños modulares y flexibles que permitan una mayor adaptación a los cambios, a las diferentes demandas, a las tendencias, etcétera, etcétera. Crear espacios multifuncionales, es una cosa también que se habla mucho y que es necesario, porque los espacios deportivos no tienen por qué servir exclusivamente para la práctica de determinadas disciplinas. Pueden y deben estudiarse para que permitan celebrar otros tipos de eventos culturales, deportivos, congresos, formaciones, exposiciones, etcétera, etcétera. Aplicar la tecnología integrada. Ya sabemos que vivimos en la era digital y las infraestructuras pues no pueden darle la espalda. Necesitan optimizar recursos, contar con datos suficientes para la toma acertada de decisiones, mejorar la experiencia de usuario, en definitiva, adaptarse a las expectativas. Porque además el usuario espera que los servicios estén al día y mantengan su relevancia, digamos, en este mercado que, por cierto, es muy competitivo. Es necesario fomentar que la comunidad esté implicada en el proceso de planificación, mediante reuniones con determinados grupos de interés, como hemos dicho al principio. Yo creo que es también una oportunidad y algo que tiene que tenerse muy presente. Y por último, pues las ya comentadas alianzas público-privadas que, en función de las diferentes posibilidades que existen conforme a ley, este tipo de colaboración pues es más que recomendable y deben estar siempre presentes como alternativas en la planificación de la instalación deportiva para que sean valorarse adecuadamente sus pros y sus contras en cada caso concreto. Finalmente, conclusiones. Bueno, pues para terminar un poquito como conclusiones, las posibles áreas de mejora de la planificación de las infraestructuras deportivas, pues yo creo que el enfoque holístico de la planificación es muy importante, es necesario. Además de los aspectos físicos y funcionales de la instalación, deben considerarse aquellos que afecten directamente al impacto social, ambiental, económico de la comunidad y, por supuesto, incluyendo la participación, las sinergias con diferentes partes interesadas y, por tanto, digamos que la planificación debe considerarse como un todo, no simplemente, digamos, con atenciones particulares. Los esfuerzos en realizar una correcta planificación, eso está claro que siempre alcanzan recompensa. Todos los esfuerzos que se introduzcan en esta fase en el tema de planificación, para mí, desde mi punto de vista, son los mejor identificados y los mejor direccionados. Y lo más importante es que el tiempo y el conocimiento deben invertirse en mayor medida al principio de los procesos. Es decir, cuando está todo en blanco, cuando estamos comenzando, cuando están las fases más iniciales, cuanto más iniciales sean, pues mejor. Y siempre con equipos interdisciplinares y bien comunicados. Los estudios de viabilidad, pues mientras más completos y detallados estén, pues mejor, pues son absolutamente necesarios como herramientas de planificación, que además deben acompañarnos durante todo el proceso. Y finalmente, pues lo que hemos comentado, ¿no? La figura del gestor de proyectos como sugerencia, yo creo que se antoja como fundamental por aportar a diseño, control y seguimiento de los procesos de esta planificación, y aparte pues será una garantía sin duda de mayor calidad del producto final. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención y hasta la otra ocasión.